Mejora la calidad de cualquier audio con este método. Para esto aquí tenemos Adobe Podcast, que es la herramienta, por así decirlo, más popular, pero aparte la que mejor funciona, ya que lo que hace, más adelante lo veremos, es que, por ejemplo, el micrófono de, no sé, tu celular, hiciste una grabación como si fuera un audio de WhatsApp, pues te puedes dar cuenta de que no tiene tantos filtros o no es tan claro. O incluso si te mandan un audio, puede que, no sé, esa persona esté en el tráfico o esté caminando en un bosque, pero tal vez se escuche muy lejos, se escuche muy cerca, o haya diferentes tonos, por ejemplo, que hable más duro o que hable más despacio. Entonces esto puede pasar con el audio, y lo que hace Adobe Podcast es simplemente suprimir todo el ruido, y aparte de que lo suprime, pues le da ese tono, por así decirlo, como si fuera grabado por un micrófono. Entonces si tú lo grabas, no sé, con un micrófono de mala calidad o con un celular que no tiene tan buen micrófono, o realmente consigues un audio que lo grabaron desde hace muchos años, se escucha muy mal, pues lo que hace Adobe Podcast es simplemente hacerlo como si fuera, en este caso como el nombre, como si fuera hecho en un estudio de podcast. Entonces, para resumir, todo eso es Adobe Podcast, lo mejora con la inteligencia artificial y te da los mejores resultados. Entonces, para entrar en Adobe Podcast, simplemente vamos a cualquier página o cualquier navegador y pondremos Adobe Podcast, le damos clic acá y nada más abrimos acá. Pero esta no es la página de Adobe Podcast, ya que si le das aquí te va a pedir que inicie sesión. De hecho, aquí va a estar una captura, te mando la captura y la pones en toda la pantalla o como tú veas. Entonces te va a pedir eso. Entonces, para editarnos todo eso, puedes ir directamente acá donde dice y es el mismo link que vas a tener en la descripción. Entonces no te preocupes, va a estar en la descripción todo lo que necesitas. Y antes de comenzar a editar el audio, vamos a escuchar un ejemplo. I'm in a conference room with the window open. Vemos que está hecho bastante casero, por así decirlo, pero le aplicamos el filtro de Adobe o la inteligencia artificial de Adobe y lo reproducimos. And it's pretty echoey in here too. Not the best place to record. Y vemos que sí cambia bastante. Ahora, para poder hacer esto, aquí tenemos los requisitos y es 1 hora máxima. Entonces, si tenemos, no sé, un audio de 5 horas, pues podríamos subir un audio primeramente de 1 hora, dividirlo en 5 o en más partes, y ya después con un editor de audio o uno de video lo podemos juntar todo y ahí tenemos nuestro audio de 5 o 6 horas. También el máximo tamaño es de 500 megabytes. Hay que tener pues ese detalle bien grabado, y aquí tiene 3 horas de pues límite diario, ya que este es gratis 100%. Entonces pues nos dan esa limitante de 3 horas, pero realmente es muy poco usual que alguien necesite más de 3 horas. Entonces, para mejorar la calidad de audio, aquí tengo un audio que grabé con mi celular que se llama Prueba de Audio Adobe Podcast. De hecho, lo voy a reproducir para que vean el antes. Esta es una grabación de voz donde explicaré o donde se verá el resultado de... Y bueno, prácticamente es el audio. Y ahora simplemente lo selecciono, presiono Alt y Tab para cambiar de pestaña. Voy aquí y simplemente lo aviento. Espero a que inicie la magia, por así decirlo. Y nada más es esperar. Recuerda que depende del tamaño de tu audio. ¿Qué tal si es un audio de 20 minutos? Pues no va a estar listo en 5 segundos. Tarda más o menos aproximado de lo que dura el audio. Y ya quedó. Directamente pondré ya el audio editado. Esta es una grabación de voz donde explicaré. Ahora le quito el filtro o donde se verá el resultado. Y vemos que se cambia bastante. Entonces simplemente, como es 100% gratis, le daremos clic aquí donde dice descargar. Y de hecho ya está, como tenía los archivos en la carpeta de descargas. Aquí está y de nuevo va la prueba. Esta es una grabación de voz donde... explica. Y pues sí cambia la cosa. Recuerda, en el primer audio es más como tipo eco. Y aunque la voz se escuche cerca, pues no se escucha con la máxima claridad, o como que no se escucha controlado, por así decirlo, a comparación como si fuera hecho con este micrófono. Y como había dicho, Adobe Podcast lo que hace es como simular cualquier audio como si fuera grabado en un estudio de podcast. Entonces te mete ese filtro como si fuera un filtro pop, y aparte mejora levemente la calidad del audio, pero más que nada es un filtro y un reductor de ruido, por así decirlo.
Y ya como conclusión, repasemos rápidamente lo que es Adobe Podcast. Entonces regreso acá, le doy clic directo y aquí aparece pues un video. De hecho no lo pondré porque posiblemente tenga copyright, pero aquí nos pone más o menos las reviews de las personas que les ha ayudado bastante. Y aquí nos aparece todo esto. Y bueno, aquí nos dice que es directamente pues hecho con la inteligencia artificial que incrementa la claridad. Eso es la claridad del, por ejemplo, se escucha muy lejos, se escucha muy cerca o se escucha muy alto, mejora la claridad. Y aparte, como había dicho, remueve el ruido de fondo, que normalmente es conocido como ruido. Y aparte, pues más o menos empareja todas las frecuencias de audio. Por ejemplo, ¿qué tal si hacemos un video o un audio con nuestros amigos? Uno habla más fuerte, uno habla más bajito, otro está, no sé, como 5 metros, ni se escucha. Pues va a mejorar todo esto. Y aquí nos dice que es como si fuera grabado en un estudio profesional, o sea, en un estudio de podcast. También aquí nos pone más la distancia del micrófono. Y aquí nos pone pues lo que es la ganancia y lo del ruido. También aquí tenemos más o menos los ejemplos. Y pues aquí ya nos pone ya en acción el programa. Entonces prácticamente sería eso. También, ya por último, si quieres puedes usar un editor. En este caso usaré CapCut porque es el que más utilizo. Entonces le daré a nuevo proyecto. Voy de nuevo acá. Y simplemente voy a agarrar el primer audio. Lo arrastro acá. Voy por el segundo. Lo arrastro acá. Suponiendo que yo quiero que quede pues... Primero quede el que fue grabado en Vanilla, por así decirlo. Y después el que fue grabado con Adobe Podcast. Lo dejaré así. Voy a donde dice exportar, quitaré esto. Y aquí simplemente le cambiaré el nombre. Por ejemplo, le cambié el nombre a Audio Adobe Podcast antes y después. Y como ya marqué en formato de audio, que es MP3, simplemente le daré en exportar. Lo hace demasiado rápido. Entonces, como te había dicho, como el límite diario es de 3 horas y suponiendo que tengas un audio de 2 horas y aparte lo máximo para subir es de 1 hora, entonces aquí pueden ser 2 audios, uno de 1 hora o tal vez uno de 20 minutos, otro de 40 o más o menos similar. Simplemente los juntas como lo hice ahora y ahora sí vamos a ver el resultado final. Aquí está. Esta es una grabación de voz donde explicaré o donde se verá el resultado de una mejora con la inteligencia artificial con Adobe Podcast. Esta es una grabación de voz donde explicaré o donde se verá el resultado de una mejora con la inteligencia artificial con Adobe Podcast. Y prácticamente así quedaría. De hecho, a primera mano se ve bastante la diferencia y pues sí nos puede ayudar bastante. Solo recuerda que si tienes un audio de muy buena calidad, lo vas a meter a Adobe Podcast, puede que no sea lo mejor ya que sería un filtro sobre otro filtro y realmente no vas a ver lo mejor. Entonces para esos casos lo más recomendable es que sea un audio de bastante pero muy mala calidad, bueno, no tanta, pero que sea de mala calidad para que sí veas realmente la magia de Adobe Podcast. Eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.